Bien, bueno, aprovechemos entonces. Entonces les decía recién, antes de esta pausa forzada, este tema de las ideas platónicas, ¿sí? ¿Ok? O sea que lo que estamos haciendo es explicar un poco la conexión entre el lenguaje y la realidad, ¿sí? Y esto de Platón es una de las formas, pero es simplemente para que entiendan lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo básicamente es entender esta relación, ¿sí? Lo de la idea platónica es importante porque nos permite también conectarnos con algo que está muy cercano a la idea platónica, que es el concepto. ¿Sí? El concepto es justamente, es lo mismo que la idea platónica. Lo que pasa es que la idea platónica tiene como una importancia metafísica, porque se supone que es una especie de entidad que está más allá del mundo físico y que es la esencia inmaterial de las cosas. Pero bueno, sin ir tan lejos, sin hacer tanta filosofía, basta con decir que ese contenido informativo que encontramos en la idea platónica es el concepto de la cosa. Como decía antes del árbol, un vegetal, pero con un tamaño grande, con un tronco, ramas. Ese es el concepto del árbol, ¿sí? Bien, esperen que voy a aceptar a algunos alumnos. ¿Sí? Entonces, de algún modo diría que lo más importante de acá, quería marcarles esto, digamos, lo más importante de prácticamente todo este pizarrón es esto, ¿no? Concepto. Porque el concepto justamente nos va a dar, de algún modo, la idea de la esencia de algo, ¿sí? La esencia, incluso también la función que cumple algo, como cuando digo que una mesa sirve para apoyar cosas o que una silla sirve para sentarse. Eso todo está en el concepto de la mesa o de la silla. Bien, entonces, voy a borrar esto. Tenga presente el concepto. Vamos a seguir con eso. Bien, entonces, así como decimos que tenemos el concepto del centro de toda esta escena, también podemos ver algunos aspectos de cómo se entiende el concepto en algunas ciencias, como por ejemplo la semiología. La semiología es justamente, o mejor dicho,
Lo que estamos haciendo es conectar conceptos con símbolos, ¿sí? Porque justamente eso es lo que estudia la semiología. La semiología es el estudio de los símbolos. Entonces, básicamente, primero hablamos del concepto porque nos permitió entender esto de que hay una esencia de cada cosa, ¿no? Es decir, hay una conexión entre el lenguaje, cuando digo árbol, y cuando veo el árbol, ¿no? Como si fuera que lo que estoy nombrando cuando digo árbol, sí, eso es lo importante finalmente, que uno entienda que finalmente cuando usa el lenguaje está refiriéndose a algo, ¿sí? Pero que tiene un concepto ese algo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo cuando dijera árbol estuviera nombrando algo que en realidad incluyera muchos tipos de vegetales, o sea, dentro de árbol se pudiera nombrar, u otras cosas, ¿no? Si tuviéramos como una forma de hablar, donde árbol significara tanto el árbol mismo como un pájaro, como una piedra, digamos, no podríamos entender lo que estamos diciendo. Pero no, o sea, para entender esta relación entre el lenguaje y la realidad tenemos que entender que el lenguaje lo usamos para referirnos a algo que si uno lo ve, en, digamos, si uno se fija qué es lo que hay en común entre todos los individuos a los cuales llamamos árbol, vamos a ver que hay eso, una esencia, ¿no? Algo que los define, que es justamente el concepto, ¿no? Por eso yo hice toda esta explicación, para que vean que, en definitiva, esto es de algún modo lo que queremos que existe en el mundo. Sabemos que en realidad lo que hay en el mundo no es un concepto. El concepto, como la idea platónica, es inmaterial, o sea, es una idea justamente. Pero sí es cierto que hay concepto en el mundo en el sentido de que todos los árboles tienen la misma estructura, entonces todos comparten el concepto, ¿sí? O la idea platónica, también se puede decir, de árbol. Entonces ahí tenemos de algún modo esta conexión entre el lenguaje y la realidad. Pero bueno, a su vez, el lenguaje también se lo puede estudiar desde el punto de vista de los símbolos que usa, ¿sí? Entonces por eso decimos que también nos interesa decir algo antes de entrar más de lleno en la lógica y luego en la argumentación. Nos interesa también decir algo sobre los símbolos, ¿sí? Entonces algo sobre la semiología. Eh, Básicamente lo siguiente, ¿no? Es algo que a veces aparece también en los primeros exámenes y que también se conecta con los primeros tipos de argumentos que usamos, que es que podemos tener diferentes formas de utilizar las palabras para conectarnos con esa realidad. Por eso lo conecto con esto del símbolo, del concepto, porque también el símbolo es de algún modo, en un sentido quizás más amplio del concepto, un elemento que se usa para conectar con la realidad, ¿sí? Entonces, diremos lo siguiente, diremos que hay diferentes tipos de signos, que esa es la palabra que no me salía antes, ¿sí? O sea, en realidad en la semiología lo que estudia no es tanto el símbolo, se dedica mucho a los símbolos, pero estudia algo más amplio aún, que es el signo, ¿sí? El signo, justamente porque el signo es algo que de por sí nos lleva a pensar en el lenguaje. Pero pensemos que también el signo aparece en el mundo como manifestación de algo que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Yo puedo ver signos que no sean un lenguaje necesariamente. Y yo veo, por ejemplo, que después yo puedo
transformarlo en una especie de lenguaje, pero que no es de manera total un lenguaje, en términos generales, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo digo que cuando veo a una persona llorando, cuando veo a una persona riendo, eso es un signo de algo. Y bueno, es cierto. Pero por eso mismo hay también un lenguaje del rostro, un lenguaje, ¿no? de cómo se mueve la cara cuando uno habla. eh, y también hay un lenguaje de otras cosas, de cómo está la postura del cuerpo. Hay un lenguaje de, no sé, de ver pasar las nubes, el clima, el sol, el cielo. También tiene un lenguaje. Entonces, por eso decimos que el signo es algo que abarca el lenguaje y con él los conceptos. Entonces, diremos que hay diferentes tipos de signos, ¿sí? Que son los siguientes. El indicio es uno de ellos. En la representación, que también se lo llama de otra manera, esperen que estoy rebuscándolo, creo que era... esperen. Bien, el otro nombre, porque estaba buscando justamente el otro nombre, y lo pasé hace un segundo por el baño, por eso tardé un poquito más. El otro nombre de la representación es el icono, no me salía.
¿Sí? Icono. Ahora vamos a explicar qué es cada cosa. Y el último, justamente, es el símbolo. Pongo de nuevo. Vamos, entonces, vamos a ir viendo un poquito qué son. Básicamente, ya dijimos que son tipos de signos, ¿no? Y que justamente tienen en común con el concepto que de algún modo sirven para conformar un lenguaje e ir expresando, o ir, mejor dicho, describiendo, ya que dijimos que expresar tiene más que ver con el arte y todo eso, ir describiendo el mundo. Entonces, dentro de los signos que podemos encontrarnos en el mundo, justamente, tenemos el indicio, que también tiene otro nombre, y es indicio o signo natural, también se lo puede llamar. ¿Sí? Es el acento de la O. Signo natural o indicio. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es algún tipo de manifestación natural que es justamente un indicio o una muestra de que algo está pasando. ¿Sí? Entonces, justamente, el ejemplo que yo les ponía antes, ¿sí? El ejemplo que les decía de pronto que hay una persona llorando, ¿sí? Entonces, ese llanto es un indicio, ¿sí? O es un signo natural, también un signo natural en el sentido de que es algo que se manifiesta naturalmente, no es una cosa, digamos, pensada de antemano, sino que directamente se manifiesta, llora, o la persona se sonroja porque tiene calor, o está pálida, o lo que sea, que el cuerpo manifiesta, ¿sí? Ese es un ejemplo, también se puede usar en la naturaleza misma. Si de pronto yo veo que está la tierra mojada o la calle mojada, es un indicio de que hay lluvia, ¿sí? Si veo humo en el aire, en el cielo, digamos, sé que en determinada zona debe haber fuego. Entonces son manifestaciones naturales de cosas que están pasando, ¿sí? Luego hay otro tipo de signo, justamente, que es la representación de algo. Cuando uno imita algo y lo pone ahí para que lo vean. También se lo llama icono, porque es como justamente una especie de, de muestra de algo para que se vea, ¿no? Como dice, es el icono de la cultura, ¿no? Como si fuera un representante de algo, o una especie de sí, digamos, alguien iba a decir símbolo, pero símbolo es otra cosa, ¿no? Digo, un icono, digamos, es como justamente una especie de estatua o algo que muestra está justamente mostrando algo que se supone que por algo se está mostrando, que tiene algún valor, quiero decir. Entonces se representa una estatua, un retrato, ¿sí? O también se puede representar un objeto, ¿no? Se hace una pintura de una casa, de una habitación, de lo que sea. Pero muchas veces también en forma de, no solamente por un cuadro, por una cuestión artística, o sea, en el sentido más expresivo del lenguaje, sino muchas veces como una forma también de mostrar algo a los demás para que sepan algo. Como si, por ejemplo, yo pongo un, un cigarrillo con humo en un lugar y después lo tacho. Bueno, es un icono. Aunque vamos a ver luego que es un símbolo en realidad porque a veces es medio arbitrario y no se entiende. Pero digamos que cuando yo dibujo algo, dibujo una personita o una casita, la estoy representando o la estoy mostrando tal como es. Entonces la imito y la pongo ahí para que la vean. Es como una duplicación. En cambio, el símbolo, justamente, es algo que tiene un sentido arbitrario. Si por un lado este era la muestra de algo directo, de algo natural, y esta es una imitación de algo natural, como ser una persona, un animal, una planta o algún objeto, por eso digo, puede ser un objeto artificial, pero bueno, es la representación de cualquier cosa, esta. Este ya hay como un salto de acá a acá, porque el símbolo es básicamente como si fuera, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Las letras son símbolos en la medida en que tienen un sentido arbitrario. Yo acá decía que es algo espontáneo y natural. Acá represento algo
que está en el mundo. En cambio acá es como si creara algo nuevo, que le va a servir para también decir cosas del mundo, pero de una manera más mediada. Por eso habíamos dicho que el lenguaje era el medio, ¿no? Y en ese sentido el concepto también opera como medio entre la realidad y la persona que está conociendo esa realidad, el sujeto y el objeto. Entonces el símbolo lo que tiene de particular, y a diferencia de las otras, es que es arbitrario. ¿Sí? Arbitrario. Que si buscan el significado de la palabra quiere decir que es algo que puede darse como puede no darse, en el sentido de que hay como una voluntad humana de fijarlo de una forma o de otra. Justamente, habíamos dicho que la palabra árbol se podía decir de dos maneras y cada una, cualquiera de ellas, no de dos, sino de muchísimas, la cantidad de lenguajes que haya. Entonces, cada una de esas formas de decir árbol es arbitraria, porque podría ser de otra forma. Así como digo árbol, podríamos haber inventado la palabra que dijera mm, arbel, con E en vez de con I, qué sé yo. Y sería igual de útil para nombrar el árbol. De ese mismo modo, los ingleses inventaron la palabra tree para árbol. Y así que en cada lenguaje, bueno, de modo que los símbolos son arbitrarios porque representan cosas, no como acá, donde se imita la cosa, sino que es simplemente una creación para inventar un lenguaje, justamente, ¿no? Acá decimos que es una imitación. Y bueno, y el símbolo, justamente, eh, dijimos que ejemplos de símbolo, ¿sí? Vamos a acá. Bueno, símbolos, ya que estamos aquí, vamos a ver ejemplos, y son, por ejemplo, las letras, ¿no? A, B, C, D. Y también las palabras que formo con esas letras, ¿sí? Y también los números, 215. Y también otro tipo de símbolos, como por ejemplo, qué sé yo, símbolos que usamos para, no sé, el numeral, el asterisco que se usan hoy en el teléfono, eh, signo de pregunta, signo de exclamación, eh, una cruz, ¿no? Como la usamos en el cristianismo, la luna como la usan los musulmanes, que también es como un símbolo religioso. Bueno, son todos ejemplos de símbolos. ¿Y por qué? Y porque, bueno, esto alguien podría decir que es como una representación de la luna. Ok, se puede usar como representación. Pero cuando yo lo pongo en una bandera o en una cosa así, es un símbolo de algo, ¿no? Más bien. Entonces, habrá que ver, como es arbitrario, habrá que ver qué quiere decir la persona o qué se asocia culturalmente para que un pueblo ponga esto en una bandera o ponga una cruz. Es lo mismo. Más que la cruz uno puede decir que son dos palos cruzados, para el cristianismo significa mucho más. Entonces, tanto esto como esto, o también cualquiera de estos que tiene una función en lenguaje, o esto, son cosas que hay que saber lo que significan de antemano para usarlas. Ese es el sentido de que sean arbitrarias, que hay que entender el sentido. ¿Sí? Acá no, porque uno ve el signo, uno ve el llanto y ya sabe, porque por naturaleza ya lo sabemos porque también nos pasa a nosotros. Y acá el hecho de que sea una representación o una imitación permite entender de qué se trata. Si yo dibujo una casa, ya sé que es una casa. Pero acá cuando dibujo un asterisco, un numeral, una cruz, o números o letras, si yo no conozco el sentido que se le dio socialmente, culturalmente, no puedo entenderlo. ¿Mm? Tengo que aprender ese lenguaje, ese idioma, ese lenguaje numérico, ese lenguaje simbólico en la cruz, en el asterisco. ¿Estamos? Bien, entonces copien todo esto y ahora vamos a ir pasando cada vez más cerca de la lógica, que es la lógica. Y ya vamos cerrando ahí.
La polaridad. Entonces, ya entendimos algo también de los signos, pero ¿por qué? Porque se relaciona con el lenguaje. Así como habíamos dicho que nos interesaba dentro de las funciones del lenguaje, la informativa, dentro de los signos nos interesan más los símbolos que los iconos y los indicios, ¿sí? Entonces, símbolo y concepto van a quedar muy asociados. El símbolo en realidad va a ser, digamos, de lo que los conceptos estén hechos. Si yo digo casa o árbol, bueno, es un conjunto de símbolos ya de por sí, las letras, ¿sí? Y cuando las junto, tengo un símbolo porque no sé lo que significa, salvo que hable en castellano. También podría decir home, etcétera, ¿no? Entonces, justamente ese es el valor del lenguaje que se puede, digamos, construir con los símbolos que uso, básicamente que es el abecedario, A, B, C, D, D, etcétera. Puedo construir una cantidad infinita de otros símbolos más complejos que me permiten hablar y comunicarme y que justamente son el lenguaje en sí mismo, el lenguaje hablado, este tipo de lenguaje verbal, lo llamamos, para diferenciarlo justamente del lenguaje corporal, el lenguaje qué sé yo, visual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, decimos que los conceptos, el lenguaje en general está formado por símbolos. ¿Sí? Ese elemento, por un lado, es lo maravilloso, ¿no? Porque con unas letras armamos cantidad de palabras y de símbolos y de cosas para comunicarnos, expresarnos, pero lo complejo de eso, o lo tramposo, es que también hay ambigüedad y hay problemas en el lenguaje. Porque el lenguaje sirve para comunicarse, pero como es algo práctico que va cambiando todo el tiempo, que se usa de diferentes maneras según el contexto, según su función, sirve para muchas cosas y por ende tiene muchos usos que también dificultan, digamos, el entendimiento o la comprensión y la comunicación de eso que se está expresando o diciendo en un lenguaje determinado. Entonces, allí surgen problemas como la ambigüedad de una palabra, ¿no? Como cuando digo, por ejemplo, la palabra banco, ¿sí? En castellano, no sé, habría que ver si esta palabra en otros idiomas pasa lo mismo, este concepto, mejor dicho, pero como palabra castellana puede significar banco para sentarse, no banco de la plaza, o banco, la entidad financiera. Bueno, no sé si en todos los países se lo usa de la misma manera, aunque el banco como entidad financiera estoy seguro de que sí. Entonces, por lo menos hablo de Latinoamérica o de, bueno, en castellano, ¿no? Entonces, el banco, por ejemplo, es una palabra que tiene esta ambigüedad, o sea, tiene varios sentidos posibles. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque si bien es justamente por lo mismo que es infinito en su capacidad de combinatoria,
capacidad combinatoria de los símbolos que lo conforman, también tenemos que cuando lo usamos en un sentido más estricto, más riguroso, justamente más científico, que es lo que estamos intentando hacer acá, nos encontramos con que el lenguaje nunca tiene el rigor y la exactitud y como se dice, la univocidad, o sea, un único sentido, unívoco, que tiene el lenguaje, que también son símbolos, pero que son símbolos más exactos, simplemente, o sea, no, son otro tipo de símbolos. ¿No? Cuando digo 1, 2, 3, 4, acá no hay ambigüedad, digamos, ¿no? Acá no, son como cosas separadas. Acá, si yo hago una operación con estos números y digo 2 más 2 es 4, acá no hay ambigüedad. ¿Sí? Ambiguo. No me acuerdo si no van los puntos. Perdón, me parece que estoy poniendo los puntos, pero bueno, una duda que me agarró de repente. No importa, pero entonces no es ambiguo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque 2 más 2 es exactamente 4. No es que más o menos. Y ese va a ser uno de los temas en ciencia. Si los argumentos que usemos son totalmente seguros que lo que uno está diciendo, o exactos, por dicho, o son meramente probables, ¿no? Que lo que uno dice se puede cumplir o no, que lo que uno afirma como conclusión se pueda cumplir o no. Entonces ahí tenemos todo un tema que vamos a ir tratando a lo largo de todo el cuatrimestre que tiene que ver con eso, con esta cuestión de que si bien el lenguaje es totalmente exacto y por eso la ciencia lo usa, también tiene que usar el lenguaje verbal para comunicarse, porque no alcanza con los números. Ni siquiera en la matemática, realmente voy a expresarle a otro matemático lo que yo pienso de algunas operaciones matemáticas. Entonces, cuando hablo de la matemática, también hablo con un lenguaje verbal. Y mucho más si hablo mejor dicho, en el contexto de otra ciencia, como la física. Si hablo de física, tengo que hablar de cuerpos, de movimientos, de, de, de objetos bueno, que están quietos o se mueven, de proyecciones, de planos. Todo eso me obliga a usar el lenguaje verbal. Y cuanto más cercana a la vida, digamos, vida humana está la ciencia, mucho más verbal es. La física, la química tienen mucho verbo, digamos, muchas palabras, pero también mucha matemática. Cuando pasamos a la biología, como lo que decíamos de Darwin, hay todavía más palabras, porque tenemos que hablar sobre los seres vivos. Y si hablamos del ser humano en la antropología o la sociología o la psicología, mucho más, porque tenemos que conceptualizar todo lo que son los sentimientos, bueno, las diferentes formas de ser, de pensar, de sentir de estos seres humanos. Entonces, el concepto y el lenguaje verbal aparecen muchísimo. Pero justamente, como científicos, tenemos que intentar evitar lo más posible la ambigüedad y los problemas que surgen con el lenguaje verbal y tratar de llevarlo lo más posible hacia el lenguaje numérico, porque es menos ambiguo. Bueno, entonces lo que nos interesa también es el concepto de definición, o mejor dicho, la conexión entre el concepto, tal como lo venimos hablando, y
la idea de concepto y la de definición, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que para saber de qué se trata algo, como por ejemplo árbol, tenemos que poder dar una definición, ¿sí?, de ese árbol. Que dijimos, ¿no?, que es, en este caso, vegetal, ¿no?, de cierto tamaño. Todo lo que ya hemos dicho. Pero entonces, hay que ver un poco cuáles son la forma correcta de definir una palabra o de definir también una idea, ¿no? O sea, de definir los conceptos para poder entender que estamos hablando justamente de lo mismo. Porque si yo entiendo el árbol, pasa que con árbol es fácil, todos sabemos lo que es árbol, pero si yo digo que es palabras más complejas, ¿no?, y más, lo que llamamos más teóricas, como por ejemplo que es un electrón, una palabra más científica, más técnica, que hay que saber entender muy bien de qué se trata, si no cualquiera sabe que es un electrón, y así un montón de ideas científicas. Entonces, hay que poder definirla bien para que todos los que estamos hablando, todos los científicos de una comunidad que trata de los mismos temas y estudia los mismos temas, entienda lo mismo por el electrón. Porque si es algo más como ocurre en el arte, ¿no?, donde cada artista tiene su propia valoración de lo estético, no funciona. No funciona el pensamiento científico, funciona el pensamiento artístico, ¿ok? Entonces, bueno, eso va a ser lo que nos ocupe ya la próxima clase, ¿sí? Ahora se va a cortar de nuevo, porque todavía no tenemos el sistema de las clases más largas. Entonces, nada, como de pronto se va a cortar, yo diría que ya cortemos acá. Y, bueno, nada, eso. La próxima va a ser tal vez un poco más larga, pero no mucho más. Siempre vamos a hacer más o menos 1 hora y 20, 1 hora y media, como para no abundar tanto, porque si no se hace demasiado largo. De todos modos, vamos a concentrarnos mucho en esa hora de desarrollar lo más posible, ¿sí? Por supuesto, saben que me pueden preguntar después, estamos conectados por el grupo, ¿ok? Entonces, la próxima arrancamos con definición. ¿Cómo es una definición correcta? Y ya empezamos con las leyes lógicas y todo eso, ¿ok? Así que bueno, los saludo por acá, me despido y saben que estamos conectados por los dos grupos. Si alguien no es de IPC y lo agregué sin que sea, avíseme y bueno, o se va del grupo, manéjense, ¿ok? Así que bueno, los despido y estamos en contacto. Chau, chau.